¿Qué onda, Pedrito? Mi hermanazo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, buenas noches, no sé qué onda allí contigo, qué hora es, que se ve muy oscuro. Sí, ya aquí son las 8 de la noche ya. Bueno, ya casi son las 9 ya. Que apenas van a ser las 6, son como 5:30. Oye, qué bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de la corta entrevista que podemos tener en 30 minutos. Nada, al Ay, me contrario, llama la gracias, atención. gracias a ti por darme la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Oye, no, Bueno, me Pedro, llama la atención este, porque ayer tuviste una entrevista con Rabadillo. ajá, Y resulta que le estabas preguntando a Rabadillo que estaban tratando de definir de qué se trataba la adoración, ¿no? Y como que algo él no en parte. quedó. Es que con Rabadillo venía desde el otro día, que yo le intenté entrar a una transmisión de él en vivo y no se conectaba el enlace. Yo le preguntaba que si sabía qué era la Didaje, y él decía que él no adoraba a esos dioses y que no creía en esos santos. Y pues básicamente me da curiosidad de que pues según son evangélicos pero no conocen sus raíces cristianas. Y ayer pues salió un poco el tema de la adoración porque es el pan de cada día que digan que los católicos adoran imágenes y que todo eso. Entonces, pues uno opta por preguntarles si saben o conocen o entienden lo que es adorar en espíritu y en verdad. Y a la hora de cuestionarles, pues se salen por la tangente, echan muñecos de paja y se van por otro rumbo y al fin de cuentas no terminan por responder. Bueno, y entonces para ti, defíneme entonces qué tú entiendes por adoración. ¿Qué entiendo por adoración? Ujú. Darle toda la gloria, entregarte todo tu ser, bueno, entregarle todo tu ser a Dios, reconociéndolo como sumo y eterno Padre. Entonces tú no entiendes que, solamente porque quiero aclarar un poco esto, porque veo que a Manuel Solís también sacó un video hace un rato, hace unas horas, en la cual estaba tratando de exponer, ¿no? Un video que dentro de su mismo video, cual estaba acusando a los católicos de que adoraban imágenes y que adoraban, o sea, que tenían a sus santos como dioses. ¿Qué tú me tienes que decir de eso? Mira, hay una ignorancia en general, tanto por parte de personas que han sido bautizadas dentro de la fe católica, así como también lo hay bautizados en el mundo evangélico. ¿Por qué te digo esto? Porque son personas que nunca se preparan, nunca se interesan por conocer a fondo su fe, se interesan por conocer a fondo quién es Dios. Y pues para adorar a Dios tienes que conocerlo, no puedes adorar algo que no conoces. Este, en la mayoría de los casos de evangélicos que atacan a la Iglesia Católica y acusan a los católicos de idólatras, pues son personas que fueron católicas, lamentablemente. Si tú te fijaste, yo ayer le pregunté a Radillo, perdón, si él adoraba a la Virgen, a lo cual él respondió que sí. Entonces, ahí tenemos ya un concepto de que él cree que porque él adoró a la Virgen, todos los católicos adoran a la Virgen. Y la Iglesia Católica, pues desde sus inicios nunca ha enseñado a adorar a nadie más que a Dios. Pero no me puedes negar que sí hay una gran ignorancia en cuanto a la adoración de las imágenes. Quizás a lo mejor, y en eso quiero que me aclares un poco, No, por ¿qué enseña la supuesto que Iglesia sí. Católica sobre eso? Por supuesto que sí. Aquí entramos en el detalle, Pedro, de que la Iglesia Católica no te enseña a adorar imágenes ni a tener otros dioses. La misma gente es la que se forma sus ídolos. Yo te pongo un ejemplo. Si yo considero que una imagen es más poderosa que Dios, pues obviamente le estoy quitando el lugar que le corresponde a Dios, por lo tanto estoy formando un ídolo y ese ídolo pues pasa a ser parte de mi vida ya como otro Dios que no es el verdadero Dios, entonces sí se comete idolatría. Pero, por ejemplo, ¿no crees tú que lo mismo que hacen las personas, dice que Dios no comparte su gloria con nadie, dice la palabra del Señor? Ajá. Ah, y, por ejemplo,
hemos visto casos que, por ejemplo, a la misma María, en la cual le han dado un lugar, ¿no? Tanto al lado de Jesús como si fuera el mismo Jesús, viendo que, por ejemplo, le han dado los mismos atributos de sin pecado, de... que está pasando un avión y no se escucha bien. Sí, no te preocupes. De que es virgen, sin pecado concebida, también ascendió al cielo, Dios la levantó, tantas cosas que se le atribuyen a Jesús, siendo el mismo Dios, que pueden entender los mismos católicos que se le debe dar el mismo lugar que a Jesús, ¿no crees tú? No, mira, hay gente que confunde mucho las cosas. En parte sí te puedo decir, tiene razón en ciertos aspectos. Pero nosotros, una persona que está bien formada, sabe y conoce que todos los méritos que tiene María no fueron obtenidos así simplemente por ella, sino porque Dios se los quiso otorgar. Y en parte para eso tenemos que conocer cuál es la gloria de Dios y cuál es esa gloria que no comparte Dios con nadie. Y pues esa gloria viene a ser su divinidad, lo que a Él le pertenece. Entonces tenemos que, por ejemplo, a María, Dios quiso salvar al mundo por medio de su Hijo, encarnándose en María. Entonces, para que su Hijo pudiera solucionar lo que se había contaminado, pues tenía que Dios volver a hacer su creación en un sentido espiritual, con un nuevo Adán y una nueva Eva, renovar su plan divino, y lo vino a obtener en Jesús y en María. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha por medio del Verbo, y es el mismo Verbo el que vino ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. A encarnarse. A regenerar y a volver a solucionar ese problema que se dio en Génesis, cuando el hombre se contaminó con la desobediencia y el pecado, cuando fue tentado la mujer en el jardín de... Así como, fíjate, es que son paralelos, así como tú sabes que la serpiente representa al diablo, que era un ángel caído. La mujer fue seducida por ese ángel caído. En María vemos que fue seducida por el ángel, pero un ángel de Dios. Y ahí en el sí de María es donde ya entra la redención. Desde el momento que María dice que sí, entonces Dios puede continuar con su plan, porque Dios no iba a obligar a María a hacer algo que ella no quería. Por eso dice San Pablo en una de sus cartas que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su único hijo nacido de mujer. Entonces ahí ya el plan de Dios pasa a ser ya una regeneración universal de la creación que se había echado a perder a causa de la tentación y la desobediencia en ese jardín del Edén. Entonces tenemos que, si Dios quería salvar al mundo, pues tenía que hacerlo así como en el principio. Dios creó a Eva, y bueno, creó a Adán y después a Eva, pues sin pecado concebidos, por decirlo así. También eran inmaculados porque no había pecado en ellos. Entonces, si Dios en un inicio en su creación pudo hacer a la humanidad inmaculada, pues para volverla a salvar tenía que hacerlo de la misma forma. Sí, pero a mí lo que me llama la atención, Cruzado, es que muchas de las cosas que podemos, que crees y que veo que crees, quizás a lo mejor es por mera deducción. Por ejemplo, tanto los evangélicos como los católicos creemos que la palabra del Señor, o sea, que la Biblia sigue siendo palabra del Señor, independientemente de quién la haya hecho o de que quién la canonizó, porque los libros ya existían. Pero partiendo de ese punto, podemos decir que podemos apoyarnos en la Biblia como una absoluta verdad. Y me parece que la mayoría de las cosas, o muchas de las cosas que me hablan, o que tú me estás hablando en este caso, es por mera deducción y no por mero hecho, probado bíblicamente, digo yo, por las Escrituras. Por ejemplo, cuando tú me dices que tú crees de que definitivamente debiera haber sido así como en el principio y como es con María, eso no me prueba de que realmente fue con ella. Por ejemplo,
podemos decir, yo te pudiera decir que como fue con María, pudo haber sido con otra persona. Ahora, si yo tengo pruebas de ese hecho, entonces inevitablemente yo puedo decir, no tengo que callarme y decir, bueno, realmente es así como tú me estás diciendo. Es, Ah, es que hay algo que no podemos negar, Pedro. Digo, podemos decir, si no fue con ella, pudo ser con otra, pero pues queramos o no, los hechos ya sucedieron y Jesús nació de María. O sea, no hay que basarnos al no, hubiera. yo no, no, escucha, yo no niego, yo nunca he Ajá. negado que María fue una mujer escogida por Dios y sumamente que haya sido santa y que es digna de imitar por su santidad. Ahora, donde yo no puedo llegar es donde que María, la misma María, toma casi el mismo lugar en cuanto a su divinidad, como la ponen a la par de Jesús. Por ejemplo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia, pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia muestra de que todos, y cuando dice de todos es todo, fíjate que la palabra de Dios dice que el único que no tuvo pecado fue Jesús. Entonces, cuando me ponen a María a la par de Jesús con sus mismos atributos, intercede, lo único que le falta es ser omnisciente, omnipresente, porque de hecho, el simple hecho de que tú me dices de que por la gracia de Dios ella hace cosas que el mismo Dios pudiera hacer, a mí me parece eso un poco absurdo. Por ejemplo, si yo no pudiera ir a un lugar y me tuvieran que llevar, entonces ¿para qué tuviera yo que ir? Sino que la misma persona que va por mí, ¿me entiendes? Pudiera hacer el mismo trabajo que yo. No sé si me entiendes. No, sí te entiendo, pero pienso que ahí formulas mal tus preguntas o tus cuestiones o tus ideas están un poco mal formuladas porque tienes que entender San Pablo cuando escribe eso de que por lo tanto todos pecaron, ¿en qué contexto lo está diciendo? No, Porque porque cuando dice, recuerda que dice la Biblia, no solamente dice, el pecado entró por un hombre al mundo y por uno solo. O sea, por Jesús fue quitado. sí, sí, De sí, sí, hecho, sí. Es que, o sea, nosotros no creemos que María quitó los pecados del mundo, sino que María forma parte de la salvación del mundo en cuanto al plan divino de Dios. Que, que él fue desde Génesis capítulo 3, versículos 15, donde Dios ya al inicio, en cuanto el hombre cae, Dios inmediatamente reformula un plan para salvar al hombre, porque Dios es amor y no podía dejar perder su creación. Entonces tenemos que desde un inicio Dios empieza a formular, por eso dice San Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, o sea, era el tiempo necesario, el tiempo justo cuando ya el hombre estaba preparado y listo para conocer al verdadero Dios ya encarnado. Porque tenemos que entender también, Pedro, que eh, Dios no se podía manifestar desde antes por los malos conceptos e ideologías que tenían los habitantes de la tierra, porque confundían un halcón con un dios, confundían un chacal con un dios. Te pongo de ejemplo los dioses egipcios. Entonces la mente del ser humano en ese tiempo no estaba lista para asimilar que el mismo Dios era el que se estaba haciendo hombre y entregándose a sí mismo para salvar al mundo. Por eso los fariseos criticaban tanto a Jesús y eso fue lo que le costó la crucifixión, que Jesús se asimilara a Dios, que decían, ¿cómo tú siendo un simple hombre te haces a ti mismo Dios? Y no entendían todavía que era el mismo Dios el que quería salvarnos. O sea, no aceptaban que el mismo Dios encarnado venía para salvarnos y que su creación pues quedara otra vez ya perfecta en Cristo Jesús. no, está claro, pero recuérdate de algo. La Biblia nos cuenta definitivamente que hubieron profecías a medida de que se fue desarrollando el ser humano y que Dios en su soberanía dejó que se fuera, que el ser humano fuera evolucionando, nos dejó profecía en la cual, por ejemplo, en el mismo Isaías 8, donde se nos cuenta el Emmanuel, el Dios con nosotros, Ajá. nos decía cómo y cuándo iba a venir Dios. De hecho, Jesucristo para poder haber... Jesucristo para poder haber sido el Mesías, definitivamente tuvo que cumplir todas las profecías que se contaron sobre él. Entonces, a mí me llama la atención cómo es que aún así
habiendo Jesús cumplido todas las promesas y todo lo que él hizo, más las profecías que él hizo, que cumplió, como que de María no pasó igual, y aún dándole el lugar que le dan en la Iglesia Católica. Es que, como te digo, a María los Por atributos... ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, escucha, te voy a poner un ejemplo. Dice, la Iglesia Católica cuenta, y una de sus creencias es que María es la Madre de Dios. Ajá. Pues en las profecías mesiánicas no hay ni una profecía que dijera de que Dios iba a morir en la cruz, sino que era Jesús. Entonces, de la misma manera, tuvo que haber contado de que María iba a ser la Madre de Dios. E inclusive podemos pensar por medio de esto, de que a ningún judío, como tú estás diciendo, se le iba a ocurrir de que Dios iba a tener una madre. Entonces, poder decir definitivamente de que María es la madre de Dios, aún sin tener una base bíblica y una base profética, es como un juego al azar. No, yo no lo veo así, Pedro, porque te voy a decir por qué. Si Dios quiso, para entrar al mundo, Dios quiso nacer. O sea, Dios es todopoderoso y Él podía presentarse al mundo y pues con un tronar de dedos redimir al hombre. Pero Dios es un Dios de orden. Es otra cosa que a nosotros nos regala Dios, que vemos que Él hace las cosas ordenadamente. Entonces, para Él poder ser hombre, quiso entrar desde el vientre de una mujer y no sabemos cómo nació, porque sabemos que nació, pero no sabemos cómo fue el parto de Jesús, no sabemos. Entonces, no sabemos, como te digo, no sabemos cómo nació Jesús en realidad, sabemos que nació, pero no sabemos qué sucedió en ese momento. Ahora, como te digo, los atributos de María no son por casualidad, sino porque al ser ella madre de Jesús, queramos o no, Jesús es Dios, en espíritu, sí, en divinidad y en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Él es Dios. Él, al encarnarse, viene a ser ya el Dios encarnado, queramos o no. Entonces, tenemos que Jesús, para poder cumplir los mandamientos de la ley, pues tenía que honrar a su padre y a su madre. Entonces, si María no fuera su madre, pues no podría cumplir los mandamientos. Son pequeños aspectos que la gente deja pasar. Por ejemplo, es lo que te digo. Si María no fuera... No, de ninguna manera yo nunca he dudado de que María era ¿cómo madre cumpliría de Jesús? Sí, por eso. ¿Cómo cumpliría Jesús con los mandamientos si María no fuera su madre? Ahora... Sí, pero estamos hablando de lo mismo. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que mi madre es madre de mi espíritu? No. Pero entonces, eso no quita que sea tu madre. O sea, hay una parte que viene de Dios, por eso, hay una parte que viene de Dios. Nosotros no decimos que María es madre de la divinidad de Jesús, sino es María en este mundo, madre de Jesús, madre en la carne. Pero Liz, en esa confesión te estás contradiciendo, porque la Iglesia Católica dice de que María es madre de Dios. Entonces, Sí, para ser eso. madre de Dios, entonces es incoherente, porque, por ejemplo, si tú dices María es madre de Dios, gramaticalmente está mal dicho. Te voy a explicar por qué. Porque Dios se corresponde de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesús forma parte de ella, ¿sí o no? Sí. Entonces, si tú dijeras entonces de que María es madre de Jesús Dios, entonces habrían tres dioses y no un solo Dios. No, entonces, es que es un solo Dios en tres personas, Pedro. Es por eso tienes que... Tú sabes que, mira, hay un error muy grande que mucha gente quiere entender a Dios. Y si una persona logra entender a Dios en cuanto a su divinidad, pues ese Dios no es Dios, porque no cabe en nuestras mentes lo que es Dios. O sea, sabemos que Dios se nos ha revelado en tres personas distintas. Pero tú sabes que el verbo, el logos, antes de nacer, pues era Dios. Nosotros sabemos que era Dios. Pero hay un mundo que es el visible, el material,
Por eso en el credo decimos creador de todo lo visible y lo invisible. Sabemos que hay una parte no vista por nosotros que existe y no es lo visible, y que antes de que Dios creara lo que conocemos como el universo, pues ya existía Dios. No sabemos qué había y qué hay en ese lugar misterioso, pero sabemos que existe. Mas sin embargo, en esa eternidad, pues sabemos que también existía ya el Logos, el Espíritu Santo. Pero al Dios formar el tiempo, la materia, la masa, lo que existe, los universos, planetas, galaxias, soles, estrellas, pues Él viene a ser partícipe en su creación ya como hombre también, no solo como espíritu. Entonces Él, al introducirse en el universo, en el universo, se hizo chiquito siendo hombre. Pero no entiendo, ¿cómo dices cómo dices que el verbo, Jesús, cómo vino a participar en la creación como hombre? Pues sí, vino a participar en la creación como hombre y como Dios, salvándonos en la cruz. Eso es Yo algo. pensé que tú decías en el principio. No, o sea, cuando nosotros ya estamos en una realidad temporal donde existe el tiempo y Dios existía desde un inicio, por eso sabemos que es el alfa, el omega, que no tiene principio, no tiene fin. Sabemos que ya existía antes de que existiera el tiempo, pero el verbo viene a ser parte de la creación, siendo hijo de María en el tiempo, Sí, pero al ahí donde, encarnarse. pero recuérdate que según el catecismo, en el numeral 463, creo, 464, donde la Iglesia Católica propone la unión hipostática, recuérdate que ellos dicen que estas dos naturalezas están intrínsecamente relacionadas, pero no se mezclan. Entonces, tenía que haber sido 100% hombre, 100% Dios. Y para haber sido 100% hombre, María tuvo que haber dado a luz a Jesús 100% mujer y él siendo 100% un bebé. Pues sí, lo Porque fue. entonces, por eso mismo te estoy diciendo que María no podía haber sido jamás la madre de Dios, sino la parte de Jesús material que existía de él en aquel entonces. Pero es que tú no puedes dividir a Jesús en dos. O sea, sabemos lo que es la unión hipostática. No tengo a la mano ahorita el numeral para seguírtelo leyendo, Sí, es porque que en el el problema es que catecismo se si no lo introduce. divides, el Sí, problema por es que eso si es tú que, no divides, o yo sea, creo antes, que Jesús, mira, te pongo, antes de que naciera en bebé, se le conocía como el verbo, el dabar, el logos. No tenía un nombre en específico. Pero al él nacer y tomar figura en cuerpo de hombre, pues es él en su, queramos o no, tiene su esencia divina y su esencia humana, queramos o no, ¿verdad? Así como, pues un ejemplo, Dios hizo el no, hombre a no, su no, imagen. no. No, cuando no, esencia humana no. No puede ser porque Dios es espíritu. Y Sí, recuérdate que si es Dios Dios es en su espíritu, esencia, no, pero pero escucha, Jesús viene a ser parte de la, 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 la parte humana, la viene a ser divina también no, en no, él. no. Jesús dice la Biblia, Juan 1 dice que el verbo se hizo, él se hizo, Sí, él no era, el verbo se hizo carne sí, y por nació eso. entonces, pero antes no podía haber sido carne. No, yo no estoy diciendo que era carne antes, o sea, yo estoy diciendo que él vino a tomar carne a la hora de encarnarse en el vientre de María. Obvio, claro, Por y eso, eso mismo te estaba hablando. ahí es donde él viene a divinizar la humanidad de él. Es La que, mira, humanidad de él la hizo divina junto con, a la hora de tomar carne. claro, pero es que mira, fíjate si es incoherente decir de que María es madre de Dios por el simple hecho este. Para que María pudiera haber sido madre de Dios, tendría que haber sido inmaculada igual que lo fue Jesús. Entonces, para poder desarrollar ese credo, entonces Ana, la mamá de María, también tenía que haber sido sin pecado. Y no tenemos prueba ninguna de que esta genealogía y esta generación ya yacía sin pecado. Entonces, esto desencadenaría una serie de preguntas que tendríamos que preguntarnos. Entonces, ¿dónde fue que ese eslabón se purificó? Además, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees realmente que María biológicamente aportó algo en Jesús? ¿Tú crees que Jesús tenía la sangre de María? Pues
yo creo que Jesús, en cuanto al orden de la formación y gestación de un feto desde el vientre de una mujer, pues toma parte de la madre. Tiene que tener Pero, ciertos caracteres del ADN de la madre, porque pues pero ¿de quién más lo iba a tener si no era más que de la madre? ahí es donde tenemos un problema, porque el problema es el siguiente. Si Jesús fue concebido del Espíritu Santo, para que fuera santo y fuera inmaculado y sin pecado, no podría tener parte, no podría tener la sangre de María. ¿Y de dónde tenía la sangre de Jesús? O sea, de alguna parte su No cuerpo. podía, No, sí porque si no podía. la sangre que se derramó en la cruz fuera de hombre, y la sangre que se derramó en la cruz no puede salvarnos. ¿Por Tendría qué que ser un no? Es que cordero inmaculado ese es el y problema, sin Pedro. mancha. Es que ahí es donde tenemos el problema. Entonces, o tenemos que Jesús no es el Mesías o Jesús es el Mesías. ¿Aceptamos o una o aceptamos la otra? Sí, pero Listen, recuérdate que el Mesías, como tú lo dices, el Mesías no se consideraba que era Dios. Es más, si tú le preguntas hoy a un judío por el Mesías, no te dicen que es Dios. Nosotros creemos que el Mesías, como cristiano, es Jesús y es Dios. Sí, porque Él lo reveló a los que Él Exacto. quiso. O Pero sea, es lo entonces, que te estoy eso nos diciendo. dice, escucha, un Mesías podría haber venido de la sangre, del cuerpo, anatómicamente podría haber sido formado de cualquier otra persona y no tendría que haber sido Dios, definitivamente. Entonces, el ¿Cuándo? problema que ¿Cuándo? tenemos, mira, Es que no es un problema, ni siquiera es algo muy complejo, Pedro. Tú ve cuáles fueron las consecuencias que llevaron a Jesús a la cruz. Los mismos fariseos, pero es que no por nos eso, sacamos del tema, no nos sacamos del no, tema, no, porque es que por ejemplo, es del mismo tema, es que, mira, no, tú dices que escucha, los escucha, judíos, dices que los judíos hoy en día no ven a Jesús como el Mesías, e incluso en su época no lo vieron como Mesías alguno, porque no aceptaron, ellos, es lo que te digo, es que ellos querían ver un Dios conforme a su voluntad de ellos, no es creían, que ellos no esperaban, no, pero es que ellos no esperaban a Dios, ellos esperaban al Mesías. pues por eso, es que ellos no sabían que el Mesías iba a ser Dios, pero ya habían dicho que iba a ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero ellos no Sí, pero aceptaban que viniera alguien de la forma como lo hizo Jesús. Ellos querían un Mesías con espada que acarreara ejércitos y que político, dominara el mundo. Sí, sí, un sí, Mesías político. un Mesías político. Donde llega Jesús y lo único que les muestra es amor, misericordia, piedad, ayuda al prójimo y todas esas cosas, pues dicen, ¿cómo? Yo quiero pensar que los fariseos en ese tiempo pues decían, no, pues así como vamos a conquistar el mundo, al contrario, vamos a ser conejillos como presa para el cazador. Y no aceptaban que Jesús fuera de esa manera porque ellos, si tú te fijas en esa época, hubo varios levantamientos de falsos mesías que hacían sus revueltas Uh-huh. contra el pueblo romano y Por eso, terminaban por matarlos. Pero en y no Jesús, esperaban a Dios. sí, en Jesús vemos distinto. Él resucitó. ¿Cuál de esos mesías que ellos tenían había resucitado? No, ¿cuándo se había visto en la historia de la humanidad que alguien fuera crucificado y resucitado al tercer día de entre los muertos y que ascendiera al cielo de esa forma? Pues no había sucedido. Entonces, incluso hasta a los apóstoles al principio les costaba trabajo entender que él era Dios. Si tú ves las escrituras, de pronto ellos no entienden que Jesús era Dios. Sí, pero a punto, por eso mismo, y estamos hablando de lo mismo, y mucho menos creer de que María podría haber sido la madre de ese Dios. Mira, pensémoslo de esta manera. ¿Qué tiene que pasar, para retomar el tema, porque nos fuimos del tema, qué Ajá. tiene que pasar para que haya vida humana, para que haya vida biológica? ¿Para qué haya vida biológica? Uh-huh. ¿Científicamente Sí, o en un científicamente. modo? Pues se tienen que dar las condiciones de que, por ejemplo, eh, el planeta esté en las condiciones No, perfectas en digo, cuanto a calor. biológicamente en el coito. No, biológicamente en el coito cuando hay un orgasmo, cuando una mujer y Pues un hombre. supuestamente tiene que haber desprendimiento de óvulo y esperma. Exacto. Ok, Entonces, ahí es donde tenemos el problema. El primer problema es que Jesús no fue, primero no es creado y segundo no fue fecundado por un hombre. ajá. Entonces, por eso te estaba preguntando de que si tú ves en realidad
algo de María en el proceso de formación de Jesús en el vientre de ella. Pues sí, es que Porque Jesús, para que, ese bebé es como te digo, ese bebé se tuvo que alimentar, tuvo que tener placenta, tuvo que irse formando, desarrollándose en el vientre de María, tuvo que tomar cosas de María, nos guste o no. O sea, sí, pero no es algo que esté en mí, lo acepte. O sea, eh, ¿tú crees no, que es como te digo? Pues Dios, siendo Dios, Él pudo haberse hecho carne a sí mismo y aparecer así por arte de magia y decir, pues órale, sí, todos son perdonados y ya. sí, pero el problema no era ese. El problema de hacerse carne como hombre era para modelarnos a nosotros, de que nosotros tomáramos. Recuerda que la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, Cruzado. Si nosotros como hombres, el Señor decía que lo invitáramos a Él, como Pablo también decía, imítenme a mí como yo a Cristo. Si Ajá. nosotros no pudiéramos haber tomado el mismo camino que Cristo tomó, entonces evidentemente pudiéramos decir de que en su humanidad, ay, ¿cómo te lo explico mejor? Si yo no pudiera caminar el camino que caminó Jesús, entonces no pudiera haber sido un modelo a seguir. Y por eso es que se hace hombre. A ver, mira, te pongo un ejemplo bien sencillito, porque ya tengo que regresar a mi trabajo y no, o sea, pienso que vamos a tener que dejar esta plática también pendiente para otro día. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿quién caminó, el Espíritu o Jesús en la carne? ¿Cuándo habías visto que alguien en la carne hiciera eso? Entonces No, tenemos que pero entender Jesús, que, bueno, es lo que te digo, al tener que Jesús encarnado y todo, pues asumió todo. Dice que él siendo de condición divina se despojó de ciertas cosas que él tenía, de sus atributos como Dios, para formar parte de la creación. Es que entendemos que Jesús como hombre pues también comía, bebía, sonreía, lloraba, tenía sentimientos, iba al baño, o sea, como hombre tenía las mismas características de hombre y las mismas necesidades como hombre. exacto. Y por eso es que no podemos decir de que definitivamente María tiene que ser o puede ser madre de ese Dios. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que le puse a Abraham cuando estuve en el debate con él. Decir de que María es madre de Dios es aceptar de que tenemos un Dios flojo, de que tenemos un Dios que no se puede compadecer de nosotros, de que un Dios que sufre, un Dios que llora, un Dios que lo abofetean. Entonces, si tú no separas la persona de Jesús de la persona divina, o sea, el cuerpo, y lo que era su divinidad, evidentemente estás aceptando. Pero es que Pedro, desde un principio vemos que en Dios, lo que se manifestaba desde un principio, Dios, sabíamos que Dios se enojaba y se entristecía eh, en su forma. No sabemos cómo, porque pues, en el Antiguo Testamento Dios no se mostraba como hombre, pero sin embargo sí vemos a Dios en cólera, celoso, que se enojaba, se molestaba, porque él es el que sabe el bien y el mal, él conoce lo que es lo bueno y lo malo porque él es Dios. Entonces él desde un principio vemos que sí tiene ciertas características emocionales, por así decirlo, porque al él enojarse, pues nosotros tomamos el enojo como una emoción, un arranque. Entonces Dios también desde un principio tenía esas ciertas características que pues queramos o no vinieron a ser parte de nosotros. ¿Qué pasó en el árbol del bien y el mal? Cuando le dice la serpiente a Eva, si comen de ese fruto serán como dioses. ¿Por qué? No porque fueran a ser eternos, sino porque se les dio la capacidad de entender lo bueno y lo malo. Entonces sí en ese sentido vinieron a ser como Dios porque ya distinguían lo bueno y lo malo. Por eso, cuando dice la Biblia que se escondieron de Dios porque se sintieron desnudos, no es porque andaban en cueros o en pelotas, sino porque se vieron ya despojados de la gracia, de la amistad de Dios. Entonces, al sentirse ya desprotegidos por Dios, pues se vieron desnudos. Entonces tenemos que sí, Dios sí tiene desde el principio algunas cosas que caracterizan ya al hombre, porque el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, y al formar parte de la creación, pues nosotros obtuvimos ciertas cosas ya de Dios, de enojarnos, por ejemplo, tenemos la capacidad de amar, capacidad de sonreír, de ser felices, de sentirte triste, de sentirte agobiado. Entonces tenemos ciertas características que fueron dadas por Dios, queramos o no. Pero es que eso no nos hace Dios. No nos hace Dios, pero sí son cosas que Dios nos ha regalado que son parte de No, Él. obviamente, Jesús dijo, a Padre nadie lo ha visto, sino al unigénito Hijo de Dios, este que está parado aquí, dijo Jesús, yo parafraseando, viendo, mostrando su carácter, ¿verdad?
su temperamento, cómo era él, el amor de Dios y todas esas cosas, pero eso no justifica de que volvemos al principio, que es donde yo te quiero llevar, eso no justifica de ninguna manera de que María pueda ser la Mira, madre de es que, Dios. fíjate, ustedes piensan que nosotros al decir que María es madre de Dios, decimos que María es madre en la eternidad de toda la sustancia y lo que conlleva a la divinidad de Dios. O sea, nosotros no creemos que María sea madre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros Entonces está creemos mal que decir que María, es madre de Dios. no, porque Jesús es Dios. Es que no, es que Pero, queramos o no, pero queramos mira, o no, Jesús es Dios. yo, sí, pero en ese credo yo veo ahí un problema gramatical Te muy la pongo grave. bien fácil, te la pongo bien fácil. Cuando San Juan, en su revelación Apocalipsis, ve a Jesús, lo ve como hombre. Entonces, Jesús fue llevado ascendió al cielo como hombre y como Dios. Entonces, Él está en cuerpo y en espíritu siendo Dios Sí, pero no, en el pero cielo. listen, pero recuérdate, no, pero escucha, que estás generalizando y estás viendo un género en Jesús. Cuando tú dices que es hombre, es porque tú lo ves masculino o porque tú ves carne, porque en definitiva, cuando Jesús subió al Padre, no fue el mismo cuerpo que tenemos nosotros, era un cuerpo glorificado. Él le decía a Tomás, él le decía, no me toquen porque todavía no iba al Padre. Definitivamente Sí, traspasaba las sí, paredes. pero después a Tomás le dijo, tócame. O sea, hay cosas que no entendemos porque a Tomás cuando no creía les dijo, mete tus dedos en mis llagas. Entonces cuando él a pesar de estar glorificado, cree, tócame, sí se dio a tocar. Incluso vemos que en el último capítulo del Evangelio de San Juan, él está comiendo con sus Claro, discípulos al principio no lo reconocían, pero él come para que vean que él es el mismo hombre que estuvo con ellos. claro. Tenía Entonces, sistema digestivo. sí, por eso, al subir al cielo, subió en su cuerpo glorificado, claramente. Por eso San Juan lo mira en el cielo ante Dios como hombre también. Y al que sí San Juan lo puede describir es a Jesús como hombre. Si tú te fijas bien, al Padre no se describe en tal como un hombre, pero ya Bueno, sí, al sí, Jesús sí sí, lo sí, describe sí. como un hombre. No, sí, sí, al Padre sí se le describe como hombre. Si somos hechos a imagen y semejanza de él y de un rey, es hombre. Pero además la Biblia cuenta de que Moisés vio sus espaldas, de que Dios tenía corazón, de que su actitud era la de un hombre. De hecho, recuérdate que hay que tener cuidado con esto, porque por ahí hay unos credos que hasta que dicen que el Espíritu Santo es mujer, por el Sí, simple hecho de los gatos. hay unas Entonces, doctrinas, doctrinas de, me parece, el siglo II y parte del siglo III que creían que el Espíritu Santo era mujer. Eh, por eso en esos siglos la iglesia tuvo mucho movimiento. Si tú te fijas en los escritos de los padres de la iglesia, pues defienden mucho su doctrina. Y como te digo, en esencia, pues viene a ser parte de lo que tenemos hoy en día nosotros como cristianos, gracias a esas personas místicas, inspiradas por Dios que fueron iluminadas para defender la verdad y transmitir la verdad por los siglos de los siglos. ¿Te imaginas? Hoy en día hay una mujer que se dice ser Jesucristo, yo supongo que tú la has visto. se llama Cristo Olivé. Esa mera, es que es lo que te digo. Las mismas doctrinas gnósticas del siglo I, II, III y parte del siglo IV hoy en día están resucitando y muy fuerte. Entonces la iglesia combatió todas esas cosas y como te digo, el diablo no es muy creativo y el diablo quiere insistir en lo mismo, pero la iglesia ya pasó por esos procesos. Me gustaría, Pedro, que dejáramos esta plática para otro día porque yo tengo que regresar a mi trabajo. Estuvo muy interesante el tema y lo tenemos pendiente. ¿Qué te parece si otro día nos organizamos para seguir con este tema? Está bien cruzado y ahí podemos definir si realmente, bueno, antes que nada, mándale, me imagino que quieres mandarle un mensaje especial a alguien. Pues un saludo a todos los de Ciudad Testudo, que aquí andamos y no nos... Está bien, mi hermano. Bueno, la paz de Cristo sea con usted y saludos para Ciudad de Estudio también. Igualmente, que tengas bonita noche, Ya, ya, Pedro. ya, 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 Guarda el ya por video, ahí. ¿no? Para descargarlo, ¿no? Deja ver cómo se guarda esto. Eh, Primera vez que para, lo hago. para, sí, para ver si lo podemos compartir en Ciudad Testudo también, para los que no pudieron verlo aquí, pues que lo vean allá y den su opinión también. Está bien. Está bien, mi hermano. Bueno, Ahí cuando finalices la transmisión te va a decir te va a salir la opción de guardar el video o compartirlo, dale a compartir. ok, listo. Bueno, la paz de Cristo.
Igualmente, Estamos en buenas contacto. noches, Pedro. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente, adiós.